Muy buen día, profesores. En el día de hoy abordaré con ustedes la enseñanza de las relaciones con la historia y las culturas apoyadas en medios y TIC. Yo soy la profesora Joana Urán Quirós del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia y soy licenciada en Ciencias Sociales. Esta charla está articulada al taller que presentaremos posteriormente y que trata entonces de fortalecer la enseñanza de la historia y las culturas con el uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC. Empecemos entonces. Las ciencias sociales, desde la educación colombiana, son abordadas como las ciencias de la comprensión. Este concepto es acuñado por Gadamer, pero dará sentido y significado al qué y al para qué de las ciencias sociales. Ahora, si quisiéramos saber el qué y el para qué de las ciencias sociales, necesariamente tenemos que remitirnos a los lineamientos curriculares y a los estándares básicos en competencias emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. Allí entonces nos dicen que el conocimiento social cobra sentido cuando se utiliza para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Esta concepción nos aleja de ese carácter rígido que anteriormente tenían las ciencias y en las cuales la verdad estaba sujeta a leyes invariables y solamente las ciencias podían ser abordadas por personas con muchísimo conocimiento y en un laboratorio. Las personas del común no tenían nada que aportar entonces a un saber, a ninguna disciplina, pues en este caso de las ciencias sociales. Desde los estándares en competencias entonces, y desde el siglo XX, por supuesto, la ciencia entonces se nos presenta como una actividad con metodologías sujetas a procesos de indagación flexibles y reflexivos. Esos procesos de indagación flexibles y reflexivos no necesariamente indican que sea una actividad despreocupada. Por el contrario, necesita que las personas se acerquen a las realidades sociales con un proceder ético, crítico, creativo, pero a la vez innovador y que lleve a transformaciones sociales. Bueno, teniendo en cuenta entonces esto, el Ministerio de Educación Nacional nos presenta a los maestros los estándares básicos en competencias, los cuales desde su nombre nos están retando a los maestros a hacer una transformación en nuestro quehacer pedagógico y que trascendamos de la clase magistral, del saber memorístico, a desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Esas competencias, por supuesto, son básicas, pero no necesariamente tienen que ser las únicas. Si usted cree que con sus estudiantes puede desarrollar otro tipo de competencias que igualmente formen en ciencias, usted perfectamente lo puede desarrollar. Este no es el único referente. No podemos dejar de lado que el saber propio de nuestros maestros también ha llevado a muchas generaciones adelante y a reconocer todo este saber que hoy mismo incluso estamos presentando. Bueno, pasando entonces si entramos entonces en estos estándares en competencias, vemos que las ciencias sociales, su saber se presenta en tres dimensiones. Y esas dimensiones están relacionadas con las disciplinas que le dan cuerpo a las ciencias sociales. Entonces tenemos las relaciones con la historia y la cultura, también tenemos las relaciones espaciales y ambientales y las relaciones ético-políticas. Hoy trabajaremos las relaciones con la historia y la cultura. Y para nosotros, los maestros de ciencias sociales, sabemos entonces que la historia y la cultura se trabaja a partir de fuentes. Esas fuentes nosotros sabemos que son de tres tipos, ¿cierto? De tipo escritas, primero son primarias y secundarias.
Y posteriormente las primarias se dividen en dos, en fuentes escritas y en fuentes no escritas. Veremos entonces cómo desde las tecnologías nosotros podemos acompañar a nuestros estudiantes a que ellos desarrollen un proceso de comprensión de las fuentes y de abordaje de estas de una manera creativa, que a ellos les gusta, porque no podemos negar que definitivamente las TIC son algo que mueve a los estudiantes y con lo cual de alguna forma se aprende mucho mejor, no porque esto sea la panacea, sino porque definitivamente nos presentan múltiples formas de aprendizaje. Con las TIC nosotros podemos desarrollar conocimientos individuales, pero también entonces podemos desarrollar charlas de tipo grupal y construir con nuestros estudiantes saberes de todo tipo, teniendo en cuenta que nosotros desde las TIC podemos presentar la información de diversas formas, ya sea a partir de la imagen, a partir del video, de la publicación en una página web. Bueno, esas relaciones entonces con la historia y las culturas se dividen, pues está muy articulado con dos ejes generadores desde los lineamientos curriculares, precisamente el eje generador 6 y el eje generador 7. El eje generador 6 nos dice que las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. Y el eje generador 7 nos dice las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos. Aquí entonces tenemos ya un punto de partida para nosotros saber con nuestros estudiantes entonces qué trabajar, desde cuáles preguntas problematizadoras partir y obviamente reconocer que el saber popular entonces también nos va a aportar a esas relaciones que vamos a establecer entre la historia, la cultura y pues apoyadas en las herramientas tecnológicas. Aquí entonces les voy a presentar algunas propuestas con tecnologías de la información y la comunicación. Esto no son fórmulas ni mucho menos. Como lo dije anteriormente, son herramientas que apoyan el trabajo pedagógico y que han trascendido. Anteriormente, pues los libros, la tiza, el tablero, pero que ahora entonces tenemos estas nuevas herramientas y por qué no utilizarlas en pro de la educación. Yo siempre cuento esto y es que cuando yo decidí ser maestra, estaba en 11, un profesor me dijo: no, Joana, no estudie eso, los computadores van a hacer que nosotros los maestros desaparezcamos. Y un profesor me dijo, y otro profe me dijo, no, Joana, estudie para ser maestra, porque los profesores existimos desde los griegos y nunca hemos desaparecido y no vamos a desaparecer. Y heme aquí trabajando con las herramientas que supuestamente nos iban a eliminar. Entonces es algo también para preguntarnos, ¿nos vamos a dejar opacar por las herramientas o vamos a hacer uso de ellas para trabajar propuestas interesantes que lleven a nuestros estudiantes a transformar realidades sociales donde la educación ambiental no sea algo de momento, sino que sea algo que les llene, donde problemas como la pobreza, la desigualdad, la violación de los derechos humanos sean abordadas desde todas las perspectivas y que nuestros estudiantes tengan información de múltiples instancias y no solamente la que nosotros les llevamos. Nosotros sabemos entonces que la información en las ciencias sociales es muy importante y por eso entonces pues yo quise como rescatar ese trabajo con las fuentes porque hoy definitivamente saber trabajar la información es muy importante para cualquier científico. Y entonces si tenemos el desafío de formar en ciencias, tenemos que estructurar, acompañar a esos estudiantes a que ellos puedan manejar la información para que de esa manera puedan transformarla y producir su propio conocimiento. Bueno,
Tenemos entonces, como ya les había dicho anteriormente, las fuentes primarias. Las fuentes primarias, las cuales entonces se dividen en fuentes no escritas y en fuentes escritas. Las fuentes entonces no escritas son, por ejemplo, todas aquellas que nos dan información acerca de un evento, de un hecho histórico, de un momento en la historia, ¿cierto? Que nos pueden hablar de la religión, que nos pueden hablar de las costumbres de una época, de lo que comen. Esas fuentes históricas pueden ser monumentos, huesos, registros orales, y por ello entonces les quiero presentar desde las TIC cómo nosotros podemos trabajar entonces esas fuentes primarias, las no escritas. La primera, por ejemplo, les propongo una visita guiada a museos virtuales, ¿cierto? Esas visitas guiadas, por ejemplo, Google ahora tiene un repositorio de varios museos mundiales muy reconocidos, en los cuales nos hacen pues una visita guiada, nos muestran las diferentes las obras de arte que hay en museos muy famosos, como por ejemplo el Museo Reina Sofía, también el museo, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Británico. Nos muestran entonces, nos hacen una visita guiada, y entonces nosotros podemos con nuestros estudiantes trabajar con ellos. Nosotros podemos con nuestros estudiantes trabajar con ellos las visitas guiadas a los museos. Ahora entonces uno no tiene que tener infinidad de dólares para viajar a uno de estos museos para conocer fuentes pictóricas que son muy importantes para la historia. Nosotros podemos realizar, visitando estos museos, diferentes trabajos con nuestros estudiantes y realizarles preguntas tales como ¿qué nos dice la pintura? ¿Cuáles eran las formas de vestir? ¿En qué época este pintor diseñó esta obra? ¿Cuáles monumentos son famosos? ¿Qué motivó al pintor? ¿Qué momento histórico estaba pasando alrededor de esta creación? Y bueno, por otro lado entonces, también dentro de las fuentes primarias no escritas tenemos los registros orales. Esos registros orales son entonces, por ejemplo, nosotros podemos utilizar un programa como Audacity. Este es un software libre y nos permite la creación y edición de videos, la creación y edición de audios, en la cual nuestros estudiantes pueden tomar registros orales de personajes de la comunidad y hacer proyectos tales como la indagación de la historia del barrio, por qué nuestro barrio se configura de esta forma, cuáles fueron las primeras casas que se establecieron allí. Y entonces los estudiantes pueden grabar a las personas mayores, a las personas que vivieron en esa época, guardar esos registros orales, editarlos y, por qué no, luego socializarlos en clase, como producto entonces de un trabajo conjunto que se puede realizar con la toma de fotografías y con el tratamiento obviamente pues de esos registros que nos puede dar la comunidad y que aportan a ese saber social. Miremos entonces que ahora todas las metodologías están apuntando a que nosotros no debemos desconocer ese saber popular que traen nuestros estudiantes. Siempre debemos de partir de los conocimientos previos. ¿Y por qué? Porque eso ahora hace parte del saber, del saber que nuestros estudiantes traen y que no se puede negar y que transforma su propio conocimiento y su propia forma de acercarse a la realidad. Miremos entonces cómo trabajar entonces con fuentes escritas. Las fuentes escritas siempre se ha trabajado a partir de diarios, a partir de registros
como los del censo, y nosotros ahora tenemos la posibilidad de acceder a casi todos los diarios del mundo en diferentes idiomas y con la posibilidad de que esos se están actualizando constantemente. Entonces nosotros podemos poner a nuestros estudiantes a hacer el seguimiento de noticias, como por ejemplo en diarios como El Espectador, el Le Monde, el New York Times, en los cuales nuestros estudiantes pueden hacer contrastar la información y ver entonces cómo se presenta la información en un diario, cómo se presenta en la otra, y obviamente pues acceder a registros antiguos sin tener que ir a una hemeroteca. Las tecnologías entonces nos ofrecen variadas formas de utilizarlas. Somos nosotros los docentes los que desde nuestra creatividad y desde nuestras propias necesidades, los que la acomodamos a la temática o a las competencias que nosotros necesitemos desarrollar con nuestros estudiantes. Otro tipo también de fuentes escritas que podemos utilizar con los estudiantes son, por ejemplo, los registros del DANE. Muchas veces nosotros pensábamos que no, que son gráficas aburridas, pero no, lo podemos articular con el área de matemáticas y entonces aquellos pues aprendan a leer las gráficas, a saber qué significan, a interpretarlas y buscar, por ejemplo, registros acerca de cuántas etnias hay en Colombia, cuáles son los dialectos que más se hablan, en qué lugares, el registro de la población, donde es más denso, donde hay más analfabetismo. Nosotros podemos poner a nuestros estudiantes a investigar un mundo de realidades a partir de los censos y que ahora pues no son ningún secreto, sino que siempre están expuestos en páginas, por ejemplo, como las del DANE. Entonces, esa es una forma de aprovechar estas páginas que ofrece también el gobierno para que nosotros podamos trabajar con nuestros estudiantes desde fuentes primarias y que pues son veraces. Bueno, las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias, entonces, nosotros tenemos en las fuentes secundarias los libros de historia, también tenemos documentales, y bueno, y si vamos a hablar de documentales, pues casi siempre, por lo menos a muchos de los colombianos, a nosotros se nos viene la palabra Discovery, ¿cierto? O el canal de History. ¿Por qué no trabajar con nuestros estudiantes también entonces desde canales que pueden ser muy cercanos para ellos, como por ejemplo Discovery, History, o muchos, incluso desde Colombia Aprende, desde Señal Colombia, que muchas veces también presenta documentales muy buenos de corte histórico y que nosotros podemos seguir, saber cuándo los van a presentar y documentarnos acerca de ese documental, valga la redundancia, y saber entonces qué actividades previas poner a nuestros estudiantes, pues decirle a ellos que lo vean y luego socializar en clase. La televisión también es una tecnología de la información y la comunicación. Nosotros siempre pensamos que las TIC, pues, o por lo menos con lo que yo me he encontrado con los maestros a los cuales he tenido la oportunidad de acercarme, es que ellos piensan que estamos amarrados necesariamente al computador. Y es que si entonces yo no tengo conexión en la escuela, entonces yo no puedo trabajar con las TIC, o entonces si yo no tengo un computador portátil, entonces mis estudiantes están rezagados. No, la televisión también hace parte de esas tecnologías de la información y la comunicación, y ahora que vamos a tener tecnología digital terrestre, por supuesto que podemos interactuar mucho más con ella. De eso se trata. Nosotros también como fuentes secundarias podemos utilizar películas. Esas películas nosotros podemos hacer seguimiento de diferentes contextos, de diferentes conceptos y nociones, como entonces cierto director mira la realidad desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, entonces nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes, por ejemplo, una película como La Ola.
la cual trabaja el concepto de fascismo. Podemos poner a nuestros estudiantes a ver V de Venganza, la cual trabaja con los estudiantes el concepto de anarquía. El último rey de Escocia, que trabaja el autoritarismo. Entonces miremos que son películas que nosotros podemos acceder y que es mucho más fácil de pronto conseguirnos un DVD, llevarlo a la escuela, pero entonces no como antes, cuando antes los maestros lo ponían a uno a ver una película y ese era un momento para el profesor tomar tinto, pues hacer sus apuntes. No, hay que hacer unas actividades previas y secundarias pues después de haber visto las películas. Seguro que son películas que llaman mucho la atención y que nosotros vamos a ver que definitivamente pues ayudan a hacer significativo el concepto que estamos abordando. Es hora de que nosotros nos paramos ahí, somos unos dictadores de clase. Eso ya es muy poco lo que pega con los estudiantes. Nosotros debemos de llamarlos más a trabajar desde lo que ellos saben, desde lo que nosotros también le podemos aportar, porque es que si los maestros no tuviéramos nada que aportar a los estudiantes, entonces ¿para qué vamos a la universidad? ¿Cierto? Ellos no construyen su conocimiento solo, nosotros debemos de ayudar a construírselos y darles herramientas para que ellos aprendan a aprender. Miremos entonces, por ejemplo, también otras fuentes secundarias a las cuales podemos acceder, que son algunos documentos, como por ejemplo los que podemos ver en Historia del siglo XX. Les voy a mostrar esta página. Esta página de Historia del siglo XX, la cual entonces es www.historiasiglo20, 20 con un número, no con X, .org, y en la cual nosotros podemos encontrar diversos documentos, fotografías acerca de la historia del mundo del siglo XX. Entonces encontramos la Primera Guerra Mundial, la historia de las mujeres para acceder al voto, la historia de España, la historia de las relaciones internacionales, algunos proyectos educativos, también materiales publicados en la revista Clio y fotografías que nos ayudarán a acercarnos a esos momentos históricos y que la verdad contienen muy buen material académico. Se los recomiendo. Historia del siglo XX.org. Volvamos entonces a nuestra diapositiva, ya para finalizar. Y entonces no queremos con esto, como ya les había dicho a ustedes, que nosotros tomemos esta charla como algo, pues, como algo acabado. No, veremos que ahora es muy muy importante la enseñanza a partir de medios que hoy nos permiten trabajar con los estudiantes de una manera trascendiendo, por ejemplo, el tiempo y el espacio. Nosotros podemos poner a nuestros estudiantes a trabajar proyectos de ciencias sociales de manera colaborativa, y de eso se va a tratar la charla. Vamos a trabajar con las web quests. Pero entonces, para trabajar con las web quests, los estudiantes deben entonces de saber manejar los diferentes tipos de fuentes. Esos diferentes tipos de fuentes, como ya los vimos, y que nosotros pues desde la web podemos acceder a ellos, debemos entonces de estar orientando a nuestros estudiantes a cómo es la mejor manera de abordarlas, si las fuentes son o no confiables. Es todo este tratamiento de la información que nosotros debemos de tener a la hora de acercarnos a la web, porque pues es un mar de información en el cual, si nosotros no tenemos la barquita adecuada, pues entonces nos podemos ahogar en ella. Bueno, entonces hasta aquí. Espero que me acompañen a
abordar el trabajo colaborativo a partir de las fuentes y a partir de las web quests. Va a ser algo que yo espero que sea muy interesante para ustedes, dado que el trabajo colaborativo con los estudiantes es muy importante, ya que ayuda a desarrollar en los estudiantes posiciones de respeto, de escuchar al otro, de saber qué es lo que el otro piensa, de saber que entre todos podemos construir saber valioso. Hasta acá entonces, profesores, nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado las intervenciones que hice hasta el momento. Nos vemos, hasta pronto.